Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anote, tu ashan hatkarau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuare wakwai ka spura nanya na waya tuare stonik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran waishwai viernes sananya a las 6:45 sanaimen a las 7 namana la irayu kana suru no man líder kana otamatashi na Guayú spui kana holu trayatawa ka spura nanya na waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote, Chichirus, Anaña, Nañaya, antes Shihia Wishwa. La EPS indígena Anas Guayú te invita a cuidarte en la alimentación e implementar hábitos saludables. Para hablar de los alimentos, invitamos a la nutricionista Ilka Curiel del Centro Nutricional SOE, quien nos hablará sobre los nutrientes y los alimentos que se encuentran en el entorno de las comunidades indígenas. Watamar, no puxo. Anaya otseholo, usao, hapa gente hota putska tiotoka, ota takuha kas chicks puxo ate casa sapa ka TPSI ka Anas Guayú. Wasaki na puxo na wimpe he orikan para he orikan. Ucho he orikan otana wapu he orikan. Ota na airo ya kana iro ekir haima una sulup na maiko na poroshi kana piamon. Ekir ha kana sop na promotori wimpe he orikan ya kana wama. He so kai kata a shain waya. So na ai mahirawa senainte ekakat otarotunten squat pone escuro por anai chingon Guayú no chin hoines por ayuri bueno anu wama wane nutricionista rajos atha sa squat pai kuts por pansa intensia chata nutricionista ka Ilka Curiel suru hat ayatare kat soe asha so na kura kuma ka chikun te picha ap ka chikura ira yos pusho ta sur hara kariro shatan wane wa resku otashia hamo inten squat te kut kat wanking wayakan otahoma uria na mena te pichka nairo. El tema de la semana. Hehoru, te putu han hatkarau so semana katu. ¿Por qué es importante la alimentación en la edad escolar principalmente? Para hatka asaki rasmi hoto nutricionista ka. Hamos he ihaka mante kut ka namena te pichka hos suna homoi manekero to en su colegio senai na te pich ekira hakana keta kana oye senai ekira vamos he ihaka mante kut ka nama. La alimentación es imprescindible en todas las edades, pero en la edad escolar y en el regreso a clases, la alimentación es sumamente importante porque aporta los nutrientes necesarios para crecer, mantener la salud y es fundamental para el desarrollo del cerebro y el rendimiento escolar. Qué satisfacción cuando el regreso a clases es con buena energía y mucha motivación. Revisemos cómo los humanos obtenemos la energía. Vamos a hacer una comparación utilizando los vehículos que nos transportan. Si los carros y las motos no tienen gasolina, no pueden moverse. Si no hay gasolina o ACPM, no se mueven, ellos quedan paralizados. A los seres vivos, el combustible a nosotros nos los proporcionan los alimentos. Ellos son los que nos suministran la energía para movernos. Por eso las personas que no pueden consumir alimentos en cantidad y calidad están decaídas, se adelgazan, no pueden prestar atención en clases, se ponen malhumorados, lloran fácilmente y se enferman con mucha facilidad. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para estar saludables? Debemos consumir alimentos naturales, frescos, especialmente lo de cosecha. Y en esta edad es indispensable. Por eso le decimos a los papitos y a las mamitas que tengan esto en cuenta si quieren que sus niños desarrollen todo su potencial de inteligencia en los colegios. Tenemos que tener en cuenta la alimentación.
Anore senai te nutricionista ka watamar wamai musenai que te kut has semais pushware te ouya se kariru senai mreu yo te pitch la ira yo ho uyo pero senamai na te pitch ken ekira hakana otanare en ken senai kira wa mauria he hasha tasmai ska hamai apos sot senai apos por mreu hanai nes ka na karakua por otointe na kua por anai hanai otanohori hanai hoi por ayuri ota tenekiru na ka rostun hat anai hat por anai hat te sapa te podska na to senai te kira hawaka he haste mai te nare en sulu colegio que se entre kira hawaka na purero katsene intenai yara hanai naya tarat intenai weir ka wamai waikan wayukan hari he kwa chwa pur tera te yara el gastun waya warrait gastun waya wane weir wakua mai weir ka es mai mak te kemion te hetu kariru mauria tro una karao harapana kawachir karma inter kemion termoto he has le kosori na sumis por culturante maru le kosorina no hori kasa sumo no hot culturante wane weir esku entonces se va mente kemion kariru spiras en interesanka por su una hata hotkat hamos hotkat espiras sat por su una hata man kan no hori kosori no hori CPM semana no hot culturante mshia wayaka hara apa ka wamo hot culturante ka tonta tarat ka tuma wan yaret ka tuma wan wasaki ri wane weruku haratche apa tu sotsen ka wan tu kosori nes ka wayaka wayukan que tu kosori nes ka wayukan mshia sia sapa ka kosori nes sotsen wan tarat tai ho ho shetu wekoinka anai hata wakuai taratan hanai waya hanai waya harapuna waya wonoi waya kan wayukana no hori ruekin ekero tan pansa en square pete kukka hoshi por ayuri pasano shi aur chi wane waya waku skamoi no hot no un to inte casa anasa porque te kukka namoi ashi kumshi wai me casa taya kan namoi mosese hei hai mai apne ekur anas namoi te pichkan el katsen intenai wane waya naku nekure anena otamusia otasai los to intensai te kukka wane waya esku namoi pura en hatensia makat katara apuna humushka otamusia te senai hatat morre. ¿Cuáles son las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos que nos ayudan a combatir la desnutrición y la obesidad? Anu anasakira karosumento nutricionista kasa wayu saaka kamante kut kariru namena te pichkan takari hekanaya otonohori henkana ho inspiratora hamama intene iruk otam sitra arana karatum shi iruk te pich mauria famui auru riban ho wan hinte ayush nurana arer kausi ayush aso ayuri agnosta sakira. Los alimentos que consumimos son de origen animal y vegetal. Estos alimentos tienen unas sustancias que se llaman nutrientes. Esos nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son moléculas grandes y se necesitan en mayor cantidad en el cuerpo. Entre ellos encontramos las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Las proteínas sirven para formar, para construir y para reparar todos los tejidos y las estructuras del cuerpo. Estas proteínas las encontramos en el chivo, en la vaca, en el cerdo, en la gallina, en los pescados, en las vísceras, en el pato, en los pavos, huevos, leche y queso. Y también encontramos proteína de origen vegetal como los frijoles rojos, el frijol cabecita negra, el frijol guajiro y las lentejas. Y otro macronutriente son las grasas, que los conseguimos en los gorditos de la carne, en el cebo de chivo, en los aceites y en las mantequillas y margarina. Los carbohidratos, que es otro macronutriente, se clasifican en complejos y simples, como en el plátano, en la papa, en la yuca, en la malanga, en el ñame, y los simples los encontramos en los dulces. Los micronutrientes son las vitaminas y minerales y tienen unas funciones reguladoras, son imprescindibles para el buen funcionamiento del organismo y son las vitaminas y los minerales. ¿Dónde encontramos esos micronutrientes? En las frutas y verduras. También nos proporcionan fibra, que es importante para que no tengamos estreñimiento. Anore senai otra nutricionista que puede gariskur sumo hote skut kariro te skur we ke karwane wer waku senai het murur otapunah te murut te skut kariro pushware kanai ka akaya mosut ka sanas ka te anai hat karaton kwataro na wane wer ku apun se shi papa mosishaka wane mure uyu hayasu wane no hot sayai
o tamsi wane ho uche ni mai hakas te kut kat ba sut hat karwan te para hat kat shata apa karwan mure un hana waya apa karwan kat snin tin wa iruk yur ra tin wa iruk we puse o to wayur ra hina waya kan wane wa irwaku harat ya canarias proteína sakas tasara kari tu shiruk kat murut pushware te karwamana she canari que proteína hime karinashku o tamsia que es leche pushwa te sre rut kamarut kana istumre karatum katsen karatum wai o tamsi wanta nai hone mot sociale he yarar te senai he hat kari rutra punahat ka pushwa te punahat ka es proteína hanai terpit chosh ka tra i shokot kasuta pushwa te pit chosh kari ekat est sana se kari kut senai o tamsi wanta nai wane yasa sa akas te saus ka tamarut ka tra wapus ana te saus ka marle o tamsi tra shishir ka trekut ka prana he ihas chaskutura ka tum wait puse te shokon ka ruirux pushwa he iha ka ka shiwama o tamsi wane sa akas tra ekut ka te no ka mai ha ya no ka werin per sha pa sut sen wan ka tra pura ana ka pa ai tra pushwa te puna hat una pana hat ka tra hai shi ekat pushwa apus tra o uche sut sen wan no ka werin o tamsi wane ai mas suestaru pona suri hon was por ayuri suri yo y watapa me que pasir ruaro y canales vitaminas minerales te sanas y carimante ekut kat shetos chonkar uno pushuare ya de nakat tu rakat tu kakat hoya potano suya tu suy kakarari hona te suy que semana karwayu pushuare tia aposot singwai o te kakas te sunok ten ware rupna skatias por los tinti wakoi potanai was no ni una joven por ayuri. ¿Cómo debe ser la alimentación para mantener la salud y lograr un adecuado crecimiento y desarrollo en los niños y niñas? Chiru hat karasaki rasamai hotos po igreku. Hamun hat squat pate kut kat hat anai hat karatum na te pitchkan suri ho in spura yuri pura na yuru rai hin karna karakuai pa bane waire na kuana ya surya sanai anai hanai no ri na yuri. Hamun hat squat. Para mantener un adecuado crecimiento y desarrollo en los niños y las niñas, todos los días deben de consumir una alimentación variada, completa y balanceada, con todos los alimentos que contienen los diferentes nutrientes. Aquí es importante que los papitos y las mamitas deban disponerse a realizar las preparaciones de los alimentos en casa. Y también tienen que organizarle la lonchera que los niños van a llevar al colegio. Esto le da la tranquilidad a los papás que los niños están recibiendo las sustancias nutritivas que ellos requieren y además saben que van a crecer sanos, fuertes y van a ser unos niños y unas niñas muy activas que van a desarrollar su inteligencia y van a captar los conocimientos impartidos en las instituciones educativas. Además de los alimentos, debemos tener en cuenta que los niños deben de tomar agua, porque esto es esencial para la nutrición y ayuda al organismo a absorber los nutrientes, a eliminar las toxinas y algo que es muy importante, la correcta hidratación del organismo. También les recomendamos tener mucho cuidado con el consumo de alimentos de paquetes y jugos empacados. Nosotros sabemos que eso es lo más fácil que hay, pero tenemos que tener en cuenta que estos alimentos son ricos en calorías, pero pobres en nutrientes. Solo contienen sodio, sal, grasas, azúcares que perjudican profundamente el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas y además no los dejan alcanzar su pleno potencial cognitivo y el rendimiento escolar se pone muy escaso. Entonces, por eso los papitos y las mamitas a saber cuáles son, miren todas las sustancias nutritivas que contienen los alimentos naturales, los de cosecha. Entonces vamos a darle ejemplo a los niños para que ellos consuman una alimentación muy sana, balanceada, para que podamos tener un desarrollo en nuestros niños y podamos alcanzar el potencial cognitivo que todos queremos. Anosanay que otra nutricionista que si paje te asakiraka. Wane wayu, wane hinto, espera los toin chinis na more wana ten kuaipa. Hasta expansa en skuaipa ten kun ka los toin hatan shia ota
so kuarong hatamunakat namui mayo no horin wani para entender que nata ora intensia tra que na kerachik te sut sun que to sa ka te que wani weresku no hot suru en watu e que suru suwaima e que nata wa so kat namui na yu que no trashi kana te que res por pansa intensia anes sku pasai rote sku para to ne yu que na irtana pahat que namui na chon que nas por anai hanai naya o tamsia que suru men no kore suru te ki rahareka te que chenar han ka ai hun shes namui mi chi no hot sian te que naya ran que hamun ti aroshkat no hot kanan te casa sut sun kanai na te pichkan por sotuin te nai te ki rahan karanai nayas peneir kan ti sumunte aton kushines tum te casa apon kanamun acá te que mi cherka te kauska tranas ka tnai te morlu tnai te puna hot sapon nami wane vernaku anenan te pichkan more uhena rote na ku pakat sun henai no len hois por ayuri rotu sku patnes kan que guatuma natuma na yo que no to guatum guaya que na shika na asman que atuir que tamun to guaya la katsbul me kan te na te pichkan na iroshia até que cara que te ma ka sa to he tra winka ha shatas na sun te wane pinte pichkan wane casa mohus mohule namu ya nare rupna o hutamat no uri stuntu winka te casa ya rut se ka sa ka tishaka washita mate nashita mate na te pichkan wane verskun casa es mohuin sumunte ne iruka nare rupna na sole wins man no yara komoin no tayuri nare rupna stumna na sole win wanepi te has to winka namu na te pichkan wane verskun musta pochka homoin wane verku anaya wat se sa. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki, también a nuestra invitada en el día de hoy y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya se hol usau wane wa ruku sa hapit no de pots que hama hier ken yu ken ashi ken ka chon ken te pich ho uyu ro to tum pang sa tum kuat patamana kar hama so kuaro ne ken te pich ken no na ya hikir renchir wana hikir para hanas ke hama na ya yeri o una kasna ha pura wana te pich ken suri ho to ho kamana kariara hama mas te pich go shitum hama ma ok shitum me ken tum hama na monore na hikir para hana na ko ho ye ken na wai me ken wa kan mure ken pari chang tu ken is ke hama ara te tai pogo es que no shua yuru ran que naikan o no shi sin na yuru ran ha ga tane kan ka na ya o se horu sa to yo to costuma TPS kana suayu to to ha yo to waya por ana to te ha sa hiya kana to waya kana acha ira shua ku por ana.